Well, good morning, everybody. Pues muy buenos días a todos. We are beginning a new study this morning. We're going to study the Gospel of Mark. Vamos a iniciar una nueva serie, un estudio acerca del Evangelio de Marcos. And I believe this study will take us through the whole year, at least into the early part of next year. Y este estudio nos va a tomar todo este año y posiblemente parte del año siguiente, si Dios quiere. We got to be careful not to spend too much time on one book of the Bible. Debemos tener cuidado de no pasar demasiado tiempo en un solo libro de la Biblia. I heard about a pastor who spent 4 years teaching the book of Romans. Escuché de un pastor que invirtió 4 años en la carta de Pablo a los hebreos. And at the end of that time, it turns out most everybody still liked their pastor, but most everyone no longer cared for the book of Romans. Y al final de los 4 años, pues la gente seguía amando a su pastor, pero ya no les interesaba el libro de Romanos. So we'll try to keep this study effective and interesting and not let it get stale. Entonces vamos a tratar de hacer que esta serie de estudios sean efectivos, sean pues dinámicos, prácticos y no quedarnos aquí para siempre. So I want to cover a few introductory issues before we look at the first few verses of chapter 1. Entonces quisiera dar un poco de trasfondo histórico, un poco de trasfondo bíblico antes de leer los primeros 2 versículos del Evangelio de Marcos capítulo 1. Mark is the shortest of all the Gospels, and the scholars say it was also the earliest, the first one written. Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios y los eruditos aseguran que fue el primer evangelio que fue publicado y que circuló entre los cristianos. And most scholars believe the source is Peter's preaching to the church in Rome. Y la mayoría de los eruditos concuerda en que la fuente de la información de Marcos fue el apóstol Pedro, que Pedro fue el que se lo dictó. It's important to realize that Mark had no memory of walking with Jesus. Es importante e interesante enfatizar que Marcos no caminó con Jesús, no estuvo entre los discípulos de Jesús, no hay registro de que él hubiera estado ahí. Because he wasn't there. Porque él no estuvo ahí. He wasn't one of the 12 disciples. Él no era uno de los 12 discípulos. So he was living in Rome, working closely with the apostle Peter, hearing all of his preaching and teaching. Entonces Marcos estaba viviendo en Roma y estaba pegado al apóstol Pedro, sirviéndole y escuchando todas las enseñanzas de Pedro. So most scholars think that this is the gospel of Peter, a gospel according to Peter. Entonces, todos los eruditos y estudiosos de la Biblia aseguran y afirman que este debería llamarse el Evangelio de Pedro, o este más bien es el Evangelio del apóstol Pedro. Scholars also look at how Peter himself comes off in the stories, and he doesn't look that good. Y es interesante también notar cómo el mismo Pedro no se pone, también no esconde sus fallas y aparece muy mal en su propia versión, se expone todos sus errores. Which is what we would probably expect if Peter was telling the story that he himself was involved in. Y es lo que esperaríamos de Pedro si Pedro escribiese el Evangelio como lo es, pero si esperásemos que él lo hiciera, esperásemos que él se exhibiera a sí mismo y fuera transparente como siempre lo fue. This was a very difficult time for the early church. Este era un tiempo muy difícil para la iglesia naciente. Most scholars think that the church was struggling with why Jesus had to die. Y muchos eruditos aseguran que la iglesia, los primeros cristianos, estaban preguntándose a sí mismos y estaban confundidos acerca de por qué había tenido que morir Jesús. Most think that by the time Mark began to write the gospel, both Paul and Peter had already been executed.
Muchos aseguran también que para el tiempo cuando Marcos escribió y publicó este evangelio y lo difundió, Pedro y Pablo ya habían sido ejecutados. So Peter's preaching had focused on the fact that the cross wasn't a mistake. Entonces, el énfasis de la predicación y de los escritos de Pedro y de Pablo era de que la cruz nunca fue un error. We can see this in the key verse in the whole book is Mark 10:45. Let's turn there. Y esto lo podemos ver en el versículo clave del Evangelio de Marcos, que es Marcos capítulo 10, versículo 44. 45. Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. So Jesus came to serve the world and he came to die and rise again. Entonces Jesús, el propósito de la venida de Jesús fue venir a servir a la humanidad y dar su vida y morir por nosotros. Opponents of the gospel and of Christianity are fond of claiming that the cross was a big mistake. Los oponentes y los enemigos del evangelio siempre están atacando el mensaje, asegurando que la muerte de Jesús fue un error. They love to say that Jesus was a wonderful teacher, a loving man, but things got too big and out of control, and he never meant to get put up on a cross like he did. Les encanta contar acerca de Jesús a los enemigos del evangelio, que pues Jesús fue un gran personaje, fue una gran personalidad, pero que en un punto de su vida las cosas se salieron de su control, perdió el control y terminaron asesinándolo. And they say that Jesus, against his will, got too big, and it says the crowd even tried to make him king. But the Roman Empire would have none of that, so they crucified Jesus. Y que la razón por la que crucificaron a Jesús es porque pues, la gente lo quería hacer rey y como él se negaba y como había allí una posibilidad de una rebelión de la gente queriendo poner a otro rey, entonces el imperio romano lo eliminó porque era una amenaza. And that's very creative and thoughtful, but it isn't what Scripture teaches. Y esos son argumentos bastante creativos y lógicos, pero no es lo que la escritura dice. All you have to do is look at Jesus before Pontius Pilate. Todo lo que tienes que hacer es observar a Jesús delante de Poncio Pilato. He was so frustrated by Jesus, Poncio Pilato estaba tan frustrado con Jesús and Jesus wouldn't give him a straight answer. He refused to answer him. y Jesús nunca le dio una respuesta directa. De hecho, se negaba a responderle la mayoría de las veces. And finally, Pilate said, "Don't you know that I have the power of life or death over you?" Hasta que Pilato se desesperó y le dijo, ¿qué no te has dado cuenta que yo tengo el poder para entregarte a la muerte y el poder para salvarte? Jesus said, "You have no power over me, but that which was given to you by my Father in heaven." Y Boy. entonces Jesús le dijo, mira, mi chavo, tú no tendrías ningún poder ni ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dado por mi Padre. And I don't think Pilate had ever had anyone stand before him that didn't want to get off. Jesus came to die. Yo no creo que Pilato haya tenido jamás a un prisionero como Jesús que no quería ser liberado, que estaba tranquilo allí porque él vino expresa y explícitamente a dar su vida. And from the very beginning, Jesus knew he came to die for the sins of the world and then be risen again. Y desde el mero principio, la escritura nos revela que Jesús ya sabía a qué había venido y él anticipó muchas veces que iba a morir. Él conocía desde niño su propósito. One of the most interesting things to me is that most scholars think that this book was written backwards. ¿Backwards? Mm-hmm. Muchos eruditos piensan, y esto es algo muy interesante, que este evangelio fue escrito en retrospectiva.
No other gospel spends as much time on the last week of Jesus' life. Ningún otro evangelio de los 4 que hay invierte tanto tiempo en la última semana de la vida de Jesús. The last week begins in Mark 11, and it takes 6 chapters to the final days of Jesus' life. La última semana, el inicio de la última semana de la vida de Jesús comienza en Marcos capítulo 11 y toma 6 capítulos para llegar a la muerte y resurrección. So Jesus' path to the cross is the focus of almost a half or third of Mark's gospel. El camino hacia la cruz es el enfoque principal de esta carta. Más de una tercera parte de todo el libro se enfoca en el camino de Jesús a la cruz. And the scholars who study the gospels and compare them think that based on Peter's eyewitnesses, Mark went back over Jesus' life and included the stories that showed how he was heading to the cross. Y la mayoría de los eruditos y estudiosos también concuerdan en que ya que fue Pedro el que dio el mensaje a Marcos para escribir esto, entonces lo que hizo fue al principio de la vida de Jesús e incluir únicamente los acontecimientos de la vida de Jesús que le fueron llevando o que lo fueron conduciendo desde el principio hacia la cruz. Desde el principio, el tema es el camino a la cruz. So each gospel writer had their own purpose, and none of them were journalists or historians. Cada uno de los evangelios, cada uno de los escritores de los evangelios tiene su propio propósito, su propio enfoque, y ninguno de ellos era reportero o periodista. They were evangelists. Ellos eran evangelistas. And none of them wrote about someone that lived long ago. Each one of them wrote about a person they had a present relationship with. Y no escribieron de algún personaje, de algún otro lugar o que existió en algún tiempo o de alguien que no conocían. Escribieron de alguien con quien convivieron, con quien vivieron, con quien se relacionaron íntimamente. Now I'm going to save some more introduction stuff for next week, but we can see from Mark 1:1 that Mark's purpose is clear. Y voy a ampliar un poco más la introducción en las próximas sesiones, pero quisiera enfatizar aquí que Marcos capítulo 1, desde el versículo 1, nos presenta el propósito del evangelio que está escribiendo. Read Mark 1:1 for us. Dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mark doesn't mess around. No genealogies, no nativity. He goes right to the fact that I'm here to tell the gospel story of Jesus. Marcos no se detiene en las genealogías, en los antecedentes, va directo al grano, va al punto. Jesús es el Hijo de Dios. If you compare this to Luke, Luke doesn't begin with Jesus, not even with Jesus' birth, but with John the Baptist's parents. Si comparamos Marcos con Lucas, pues Lucas no empieza ni siquiera con el nacimiento de Jesús, empieza con el nacimiento, ni siquiera con el nacimiento de Juan el Bautista, sino con los padres de Juan el Bautista. Mark is correctly called the gospel of action. Marcos es llamado acertadamente el evangelio de la acción. I don't know if your Spanish translation picks this up, but the great majority of verses in English begin with the word immediately. Hay una palabra que en el inglés, en Spanish too, y en la Biblia en español se utiliza muchísimas veces y aparece en cada uno de los capítulos de este libro, que es inmediatamente. So Mark is most concerned with what Jesus did. He's not so worried about what Jesus said. Entonces, Marcos está más enfocado no en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo.
John, as we know, records these long sermons from Jesus' words. That's not what Mark is doing. Juan, como lo podemos corroborar, él registra mensajes de Jesús, sermones muy largos, muchas palabras de Jesús. Marcos no es así. Mark was always in a hurry to get Jesus where he needed to be. Marcos siempre está como con la prisa de hacer llegar a Jesús a donde era su propósito desde el principio llegar. Mark must be kind of like me because when I go places, I'm always in a hurry, but I have nowhere to go. Yo me parezco un poco a Marcos, solamente que a la inversa, porque cuando voy, no sé, a un centro comercial o voy a donde vaya, siempre voy con prisa, siempre voy apresurado, pero no sé ni siquiera a dónde voy. So Mark has no nonsense. He gets right to the point, the beginning of the gospel, the good news. Entonces Marcos desde el primer versículo está llegando al punto, el principio del evangelio. O sea, esto es lo que yo quiero comunicar, el evangelio, no otra cosa. And this is what Christians believe. We have been given unbelievably great news to announce to the people around us. Y esto es lo que nosotros los cristianos tenemos que abrazar y tenemos que pues vivir y practicar, que hemos recibido las buenas nuevas y estas buenas nuevas tienen que difundirse a todos los que nos rodean. I love to bring good news to people. Canta compartirle las buenas noticias a las personas. I had two older brothers who have now all passed on to be with the Lord. Tengo dos hermanos mayores que yo que ya partieron con el Señor al cielo. And I'll bet twice a week I see something and I think, oh, I got to tell Steve about this. Oh, Mike would get a kick out of this because I love announcing them new things to them. Y a mí me encantaba contarles cosas nuevas, cosas buenas a ellos. Y muchas veces me pasa que durante la semana me entero de algo y el primer instinto es le voy a hablar a mis dos hermanos para contarles esto que acabo de enterarme. Esto bueno, yo sé que les va a encantar escuchar esta noticia. And I look up and realize I can't tell them the good news. I just saw a Chinese unicyclist going down the freeway. I want to tell someone. Y cuando me doy cuenta, pues aterrizo de que ya no están aquí, de que no les puedo contar cosas tan tontas como ver a un chino en una bicicleta en la autopista en medio de los carros, ¿no? O sea, tengo la urgencia de contárselo a alguien, de que alguien lo sepa. And this is why Christians often are so excited to share the gospel, is because we realize it's such great news. Y esto es lo que realmente nos pasa a nosotros los cristianos, que estamos tan emocionados con Jesús, con la buena noticia, con el evangelio, que estallamos y se lo contamos a todos. And the great news is centered around Jesus, that God has made a way for all of us to come back to God. And God's not mad at us. Y la gran noticia es que Dios no está enojado con nosotros y Él ha puesto un camino, Él ha preparado una senda por medio de la cual podamos regresar a Él. Dios quiere que estemos con Él. Now, some Christians make a big mistake and they try to share good news with people who want nothing to do with hearing it. Ahora, muchos cristianos cometen el error de compartir el evangelio con personas que rechazan el evangelio y no quieren saber nada de Dios. And that just pushes people away. Y los condenan y los culpan, y eso únicamente hace que la gente se aleje del evangelio. I've even gotten to the point when someone asks me why I go to church or why I wear the cross that I do. I'll often say to them, I don't think you really want to know about that. Cuando alguien me pregunta a mí por qué vas a la iglesia o por qué hablas de Dios o por qué traes una Biblia, y como que no les pongo atención, le digo, no creo que quieras saber, no creo que estés interesado en conocer lo que te tenga que decir al respecto.
I say, I'm not sure you could handle this, but if you really want to know, okay, I'll tell you. Y les digo, pues no sé si lo vayas a aceptar o si lo vayas a creer o lo puedas manejar, pero si quieres te puedo contar. And this is really the thrill of walking with God as we see people struggling and we realize if God makes a way, we get the joy of saying, you got to come meet this guy I know. He changes everything. Y esto es lo emocionante de la vida cristiana, que la gente está en una, eh, en, en un, en un dilema, saben que les falta algo y saben que necesitan algo más de lo que tienen y nos ven a nosotros y nosotros les podemos decir, sabes que yo conozco a alguien que puede llenar ese vacío, yo conozco a alguien que te puede hacer feliz. What's so tragic is so many people view Christianity as doing the opposite. They don't want to hear about it because to them it represents restrictions and judgment and people being uptight with them. Y lo muy lamentable es que muchos cristianos, en vez de compartir buenas nuevas, lo único que hacen es condenar a la gente, decirle que todo está prohibido, que todo es pecado, que todo es malo, y lo único que hacen es alejar a la gente y que no quieran escuchar el mensaje de las buenas nuevas. Now, let's jump into the first chapter and then the first number of verses. Entonces vamos a brincar, vamos a meternos ya en el texto a los primeros versículos del capítulo 1 de Marcos. We got three sections. The first is verses 2 through 8, the preparation for the Messiah. Tenemos tres secciones. La primera es del versículo 2 al 8, la preparación del Mesías. And then verses 9 to 13 is the preparation of the Messiah. Y después los versículos del 9 al 13. The first one is Preparation of the Messiah. Okay. And the other, I said it wrong. The first one is preparation for the Messiah. For the I'm Messiah. sorry. And Yeah. the second? Preparation of the Messiah. Of the Messiah. Okay. Right. Entonces, la primera sección es la preparación para el Mesías y la segunda sección es la preparación del Mesías. And then verses 14 and 15, the message of the Messiah. Y en los versículos 14 y 15, el mensaje del Mesías. So let's read about the preparation for the Messiah. Let's read verses 2 and 3 of chapter 1. Entonces vamos a leer los versículos 2 y 3 del capítulo 1, la preparación para el Mesías. Y dice, como está escrito en el Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Now, Mark rarely quotes the Old Testament. He's writing to a mainly Gentile audience who wouldn't know the Old Testament. Marcos rara vez cita versículos del Antiguo Testamento. Él está escribiendo a los griegos, una audiencia que no conoce las profecías del Antiguo Testamento. And right away in this quotation, Mark presents a real problem for us in interpretation. Y aquí en esta primer referencia presenta para nosotros un problema real de interpretación. He says in verse 2, as it is written in Isaiah the prophet. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. Then he quotes Malachi. He doesn't quote Isaiah. Pero no es lo que dijo Isaías, es lo que dijo Malaquías. Instead, he quotes the Italian prophet, Malachi. En vez de citar a Malaquías, está citando a Isaías. And often in the Gospel of Mark, we're presented with challenges that at first glance look difficult and contradictory. Y en el Evangelio de Marcos encontramos 2 o 3 pasajes más así que representan un desafío para escudriñar porque parecen aparentemente una contradicción. But in verse 3, he quotes Isaiah 40, verse 3. Read verse 3 in Mark 1. Pero en el versículo 3, ahora sí cita lo que está escrito en Isaías 43. Voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. One of the most critical issues in interpretation of the Bible is what I call authorial intent. What was the intent of the author to communicate? Una de las cosas más importantes que debemos conocer al interpretar la Biblia para entenderla correctamente es la intención del autor al escribir lo que está presentando. If the intent is to present an exact quote of one prophet, then we have a problem. Si la intención del autor es presentar una referencia exacta, idéntica a lo que está escrito en algún profeta, entonces tenemos un problema. But if his purpose is to show the agreement of Old Testament authors, and he's focused on the Messiah and their communal message about the Messiah, then there's no problem. This makes sense. Pero si la intención del autor no es hacer una cita exacta, sino expresar el mensaje global del profeta y que esto se puede deducir y se puede extraer de muchas partes donde el profeta habló y que todo eso se puede resumir en esa frase, no tenemos ningún problema. The way that Americans especially think, we've got to be careful because we think as Westerners that there's a logical progression in every statement. So if one statement doesn't follow another, we have an error. But that's not how Mark thought as a Jew. Y el problema que nosotros tenemos es que tenemos una mentalidad occidental y no entendemos la mentalidad oriental. La Biblia es un libro oriental, entonces la mentalidad occidental nos dice que debe ser así, punto y coma y tal y como está. Y si lo primero no coincide con lo segundo, entonces allá hay un error. Jesus does this. He says one time, I can't remember where, he was talking to the Jews and he said, as it says in the passage about so-and-so. He couldn't remember it, but everybody knew what he was referencing. Jesús mismo usó esta forma que los orientales usaban de citar palabras de profetas, no la palabra exacta o el versículo exacto, sino la esencia o en lo que se podía concluir la enseñanza de cierto o tal profeta. Jesús lo hizo también. The way so many Americans have been taught in universities and schools, we almost want to treat the Bible like it's a PowerPoint presentation. But that's not how they communicated. La forma en como a muchos, bueno, a los americanos nos han enseñado y nos han occidentalizado nuestra mentalidad, es que la Biblia debemos presentarla como una presentación de PowerPoint y tiene que ser así, alineada al 100, porque si no, entonces está mal. So let's look at verses 2 and 3 and just go line by line and see what Mark says had to happen. Entonces vamos a examinar línea por línea los versículos 2 y 3 para descubrir la esencia de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo por medio de Marcos. The first line is, behold, I send my messenger, behold your face. So the messenger was going to come before Jesus. Entonces, lo que dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, significa que el mensajero iba a ser enviado antes o delante de Jesús. And then we're told in the second line that he will prepare the way for Jesus. Y en la segunda línea se nos dice que él iba a preparar el camino de Jesús. The third line says that this forerunner of Jesus will be one from the wilderness who will cry from the wilderness. La tercera cosa que se nos dice es que este mensajero que venía delante del Mesías iba a clamar, iba a predicar en el desierto. And the fourth line says his purpose is to make way, to prepare the way, so that when the Messiah comes, all preparations are made. Y la cuarta
verdad que se nos revela aquí es que ese mensajero que iba a venir delante del Señor, que iba a clamar en el desierto, iba a prepararle el camino al Señor para que cuando Él viniera todo estuviera dispuesto. And this refers, scholars think, to the practice of Romans sending out slaves way before the king would come and clear away impediments. So when the king's chariots came, they could go straight ahead and didn't have anything to stop them. Y esto coincidía exactamente con la mentalidad romana, cuando el rey iba a viajar de un lugar para otro, antes de que el rey emprendiera el viaje, enviaban emisarios con esclavos a allanar el camino y asegurarse que no había ningún obstáculo para que el carruaje del rey pudiera llegar sin impedimentos a su destino. So let's hold John the Baptist up against this qualifications. Entonces vamos a ver a Juan el Bautista, que él cumple con estos requerimientos. John the Baptist clearly came first, and he had been preaching in the wilderness before Jesus ever showed up. Juan el Bautista vino delante de Jesús, se manifestó antes que Jesús y estaba predicando en el desierto antes de que Jesús se manifestara. And he prepared the way by preaching a baptism of repentance. Y él preparó el camino predicando un bautismo de arrepentimiento. So this is nothing like water baptism, which we do in our churches today. Y esto nada tiene que ver con el bautismo en agua que practicamos en nuestras iglesias hoy. That symbolism recognizes that we've now been saved. We've gone into the earth with Jesus, and we've been raised now in forgiveness. El bautismo en agua que practicamos nosotros es para identificarnos con Cristo, que morimos con Cristo y resucitamos a una nueva vida. But John the Baptist preaching led people to have a sense of a need to repent of their sins, and they went into the water to show that they realized they needed cleansing from God. Pero el mensaje, la predicación de Juan nos muestra que el bautismo de Juan era diferente y tenía un propósito diferente. Le mostraba a la gente que tenían que estar conscientes de que eran pecadores y que tenían que arrepentirse. Y cuando la gente era bautizada, estaba reconociendo, sí, yo necesito ser limpiado, yo necesito ser salvado. So he was also one crying from the wilderness. John the Baptist was an outsider. He wasn't a normal kind of guy. Y Juan el Bautista no era una persona normal, él vivía en el desierto, comía en el desierto, era un extraño, era alguien raro, pues. He lived out in the wilderness, and he lived on pods from the carob tree and water. That's what his diet was, a vegetarian. Él tenía una dieta vegetariana, comía miel, comía pues, las cosas que en el desierto estaban accesibles para él. He also dressed in the skins of animals. He probably had a leather jumpsuit or something like that. Y ni siquiera usaba ropa normal, estaba pues vestido con una piel de un animal, con un cuero. And he cleared the way for the Messiah by preparing hearts to receive forgiveness. Y él preparaba a la gente para la venida del Mesías, preparando los corazones para que estuvieran dispuestos para recibir al Mesías cuando llegara. So when John preached, people came away with a sense of guilt and a need for cleansing, that something had gone wrong. They were ready for a savior. Entonces la predicación de Juan producía que la gente se compungiera, supiera que eran culpables, que habían pecado y que necesitaban arrepentirse y que tenían que esperar al Salvador que los iba a limpiar de esos pecados. So number one, Jesus hadn't come just to feed people and heal people and teach people, but he came first to deal with mankind's sin.
Entonces, el propósito principal por el cual Jesús vino no fue sanar a las personas, darles de comer, hacer milagros, hacerles la vida más fácil. No, el propósito principal fue tratar con la raíz del problema de los seres humanos, su pecado. So John the Baptist perfectly fulfilled the qualifications to be the forerunner for the Entonces, Messiah. entonces Juan el Bautista cumplió al pie de la letra los requerimientos de este mensajero que estaba profetizado que iba a venir a preparar el camino del Mesías. So that's the preparation for the Messiah. Now, in the next section, we get the preparation of the Messiah. Entonces, esta es la preparación para el Mesías. En la segunda sección vamos a ver la preparación del Mesías. And two things represent how the Messiah was prepared: the baptism of Jesus and the temptation of Jesus. Y dos cosas son las que determinan la preparación del Mesías, su bautismo y su tentación. Now, we could go into the other gospel accounts and learn a whole lot more of what happened around these events, but we want to focus on what the Holy Spirit led Mark to tell us about these events. Ahora, podemos aprender muchísimas cosas más y muchísimos detalles más acerca del bautismo y la tentación de Jesús en los otros evangelios, pero es interesante enfocarnos en lo que el Espíritu Santo le reveló a Marcos para incluir aquí en el evangelio respecto a esos dos acontecimientos. So let's read Mark's account in verses 9 through 11 of chapter 1. Entonces vamos a leer el recuento de Juan, de Marcos, aquí en los versículos 9 al 13. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. The first thing that strikes me about this is the commonality of it. The words that are used to describe Jesus are very common. Lo primero que llama mi atención aquí es las palabras en común que se usan para describir a Jesús todo el tiempo. They use his common first name, Jesus. They mention the backwoods town he was from, very unimpressive credentials. O sea, se menciona el nombre de pila del Mesías, Jesús, y de dónde era. Esas eran sus credenciales. And it says he was baptized like everyone else. He stood in line and got in the muddy Jordan River. Y dice que simplemente fue bautizado. Él se formó en la fila de todos los que estaban siendo bautizados y como todos los demás fue bautizado en el río Jordán. He got in line like everybody else. He waited his turn. He didn't sit on the platform while John the Baptist preached. Él no estaba en un lugar privilegiado, en un asiento VIP allí junto a Juan. Él se formó como cualquier otro, esperó su turno hasta que llegó su momento de que le tocaba. This is the mysterious, humble way that God works. Esta es la forma misteriosa de cómo Dios opera y siempre ha operado en humildad. I want to read another verse out of Isaiah that describes the Messiah. Listen to this. This is Isaiah 55. Quiero leerles un pasaje de Isaías capítulo 55 de cómo Isaías describe al Mesías. Why don't you read Isaiah 55:2? Isaías 55, versículo 2, dice así. 55:2. Yeah. Why do you spend the money?
No, oh, sorry. Isaiah 53 maybe. 53:2. Yeah, there we go. Ok, 53:2. Dice, 53. subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. So in the strange way of God, he sent a Messiah that nobody would be impressed with. Ahora sí que de acuerdo al diseño de Dios, por diseño de Dios, envió a un Mesías que no iba a ser atractivo para nadie, que no iba a ser así despampanante y apantallante para todos. And so Jesus wasn't recognized by anybody standing in line, but all of a sudden, in the middle of a baptism, God shows up. Y Jesús pasó desapercibido entre la multitud. Nadie sabía quién era, estaba allí como uno más. Nadie estaba consciente de que allí estaba Dios en persona, pero cuando fue bautizado, entonces se manifestó Dios. Let's read chapter 1, verses 10 and 11 of the Gospel of Mark. This is Dice- really wild. Dice Marcos 1, versículos 10 al 11, esto es realmente salvaje. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. So the heavens opened, and the Los Holy cielos se Spirit, abren. in the form of a dove, descends upon him, and a voice comes from heaven. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de una paloma y hay una voz que escuchan todos. Things just got very serious very fast. Esto se pone muy serio, muy rápido. And the way Mark writes this, he changes the perspective and allows us to step into Jesus' sandals, assuming he didn't take them off before he went in the water. Y la forma en cómo nos los está describiendo aquí es que hace un cambio de que pasa desapercibido a que es notado por todos y es ahora sí que exhibido y exaltado por Dios, no él mismo. Let me give you a literal translation of verses 10 and 11. Déjame darte una traducción literal de los versículos 10 y 11. And you'll see an emphasis here. Y vas a descubrir un énfasis acá. And immediately coming up out of the water, he saw the heavens opening. E inmediatamente que subió del agua, él vio los cielos abiertos. And the Spirit, like a dove, descending upon him. Y el Espíritu como paloma descendiendo sobre él. And a voice came out of the heavens. Y una voz vino de los cielos. You are my son, the beloved. Tú eres mi hijo, el amado. In you I have been well pleased. En ti yo tengo complacencia. Mark emphasizes that the message of God was directly sent to Jesus himself. Marcos nos está enfatizando aquí que el mensaje y eso espectacular que sucedió fue enviado personal y directamente a Jesús. And Mark is delving into this mysterious aspect of Jesus, that he was fully man. Y Marcos nos está develando aquí, nos está mostrando que este Jesús, que al mismo tiempo que es Dios, es total y completamente humano. And theologians say he was also at the same time fully God. Y los teólogos aseguran y concuerdan que al mismo tiempo que era 100% humano, era 100% Dios. But Mark is emphasizing that Jesus' humanity had all the same needs that any man would have. Pero Marcos nos está enfatizando aquí que la humanidad de Jesús tenía las mismas necesidades y limitaciones que cualquier ser humano tiene y ha tenido. Including approval from his father. Incluyendo la necesidad de aprobación de su padre. So
So understand that everybody else that heard what was being said, still the words were spoken to Jesus himself. Y aun cuando todos escucharon esta voz y fue algo espectacular, todo esto sucedió porque era un mensaje personal, directo del Padre hacia Jesús directo. So he says, in you, I have been well pleased. He's looking back at Jesus' obedience. Y literalmente dice, en ti he sido complacido. O sea, está haciendo un recuento de toda la obediencia de Jesús pasada. Think what it meant for Jesus to subject himself to the human experience. He was God himself. Qué impresionante, ¿no? Qué revelador es entender y saber que Dios se limitó a la humanidad. Jesús se limitó a ser un humano. He dealt with all the limitations and frustrations that every human does as they go through development in life. Él lidió con todas las limitaciones y todas las molestias y todo lo que implica la vida de cualquier ser humano. I have a 1-year-old granddaughter, Tengo una nieta de 1 año and she is so close to speaking. y ella está ya a punto de empezar a hablar. And I can see her frustration at times because she'll peel off a whole sentence of words that sound just right, but they don't mean anything. Y puedo ver su frustración y su desesperación porque ella se quiere comunicar y de pronto suelta un montón de palabras que sí son palabras, pero que no significan nada. And she'll look at us like, what's wrong with you people? Don't you understand me? Y se nos queda viendo frustrada como si se preguntara, ¿qué pasa con ustedes, gentes? ¿Por qué no me pueden entender lo que les estoy queriendo decir? What a mystery that somehow the Lord himself subjected himself to those limitations out of Yes. obedience to God. Qué misterio tan increíble que Jesús, siendo Dios, se sometió a todas y cada una de las limitaciones de nosotros los humanos. Scripture says that Jesus stepped off the throne to become fully man, and for 30 years he lived under these limitations. Y la escritura dice que Jesús dejó su trono celestial, se hizo humano y por 30 años vivió como cualquier otro ser humano en esta tierra. He was fully man, but he's also fully God. So God shows up at this baptism. Y él era totalmente hombre, pero al mismo tiempo era totalmente Dios. Por eso es que el Padre se muestra espectacularmente en su bautismo. And understand, there was no dove just flying by that God said, well, that'll work. Let's put that guy in the story. There was no dove on the scene that day. O sea, es importante entender que no fue una paloma la que descendió, sino que el Espíritu descendió en forma corporal como paloma y que no fue algo como, pues es un detalle bonito poner así que una paloma baje. No, eso no fue. But this was the third person of the Trinity taking the form of a dove. Pero esta era la tercera persona de la Trinidad, Dios en el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, no en una paloma, sino como una paloma. And Mark says, Jesus saw, we're right in Jesus' sandals. Jesus saw the dove coming towards him. Y Marcos enfatiza que fue Jesús quien vio con sus propios ojos el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como una paloma sobre él. And then the voice of God himself from heaven speaks. Y después la voz mismísima del mismísimo Dios, el Eterno, el Creador, hablando en alta voz y oyéndola a todos. I just wonder what that voice sounded like. Yo me he preguntado cómo sonaría, cuál sería el tono de su voz. And usually humans, when they represent the voice of God, it's a deep, booming bass voice. We don't know that.
Y, You might have been a tenor. y- y- y en las películas, cuando nos presentan esta escena, o cuando quieren representar pues la voz de Dios, la hacen así muy, o sea, como que muy aguda, muy varonil, muy fuerte, muy grande, y pudo haber sido una voz tierna y suave. No lo podemos saber. So the first step in Jesus' preparation was the affirmation of his Father at the baptism. Entonces, la primer parte de la preparación de Jesús fue recibir la afirmación de su papá en su bautismo. The second step is the temptation of Jesus. So let's read verses 12 and 13. El segundo paso de su preparación es la tentación de Jesús, que está en el versículo 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. It says immediately, there's Mark's word, the Spirit of God expelled him into the wilderness. Y entonces esta palabra que aparece muchas veces y luego, que literalmente en griego es inmediatamente, dice inmediatamente el Espíritu le impulsó al desierto. What does your verse say, Alberto, in verse 12 for the Spirit impelled him into the wilderness? What does your version Yes. say? Same. That, yes, My experience with that word le means impulsó. Ajá. that God actually expelled him, almost spit him into the wilderness. Esta palabra impulsar es una palabra muy fuerte, es como una catapulta que te envía, que te lanza como como una espada, como una flecha que es lanzada, pues. So the baptism had to have been so encouraging and so uplifting, and yet the Spirit of God doesn't leave him there. He forces him into the desert to be alone. Y aun cuando el bautismo estaba siendo tan espectacular y una experiencia sobrenatural, el Espíritu no se quedó allí, el Espíritu literalmente lo forzó, lo aventó, lo catapultó inmediatamente al desierto. And so Jesus' experience teaches us that we're also going to have times of encouragement and clarity and support, but we'll also know times in the wilderness and struggle and feel alone. Y ya que Jesús es nuestro modelo, su vida nos enseña que sí, vamos a tener tiempos gloriosos, tiempos de afirmación, tiempos de bendición, tiempos de gloria, pero también vamos a tener, por diseño de Dios, tiempos de desierto y aflicción. Let me ask you a question. Which experience prepared Jesus more for what was going to come in his experience as a Messiah? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de las dos experiencias crees tú que le sirvió más o que lo preparó mejor para lo que él iba a desarrollar posteriormente como Mesías? The more I think about it, it's both of them. Lo más que pienso las dos, llego a la conclusión que fueron las dos a la misma importancia. But, I hear some Bible teachers talk like if we obey the Lord and depend on the Lord correctly, we can remove all the desert and temptation from our lives. Y yo he escuchado a algunos intérpretes y comentaristas bíblicos y predicadores enseñar erróneamente que si tú obedeces a Dios perfectamente y no te apartas del camino y andas en rectitud con Él, Dios no va a permitir que pases por ningún desierto ni aflicción. I don't get it. If Jesus required the temptation and isolation to be prepared, don't you think we also will be required of that? Pero eso no concuerda con la vida de Jesús, no es lógico. Si Jesús mismo tuvo que ser aislado, afligido y pasar por un desierto y aflicciones y soledad, ¿por qué habría de evitarnos eso Dios a nosotros? And Mark's intent is really interesting. He doesn't
He's trying to demonstrate Jesus' initiation by temptation, but he's not trying to tell us how to survive and thrive. He's just telling Jesus went through it. Y más que darnos los detalles de la tentación como los otros evangelios nos dan, la intención de Marcos aquí es que Jesús tenía que, obligatorio, forzosamente, como parte del diseño de Dios, ser tentado para estar bien preparado para lo que venía. How to survive and thrive. That's what Luke writes about. In fact, Mark doesn't even include the conversation between Jesus and Satan. Cómo sobrevivió, cómo venció la tentación, cómo superó eso, ni siquiera lo menciona Marcos. Lucas y Mateo sí dan muchos detalles sobre eso. That wasn't Mark's purpose. Pero ese no era el propósito de Marcos. So the last couple of verses here in our passage, in verses 14 and 15, give us the message of the Messiah. Why don't we read verses 14 and 15? Y entonces vienen los versículos 14 y 15, donde nos da en la tercera sección el mensaje del Mesías. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesus' method is the first thing. He came preaching. He proclaimed the word of God to the people to hear it. Dice que empezó a predicar, a proclamar el evangelio a toda la gente. And then we get a clear statement of his message in verse 15. Y luego vemos aquí una declaración muy clara acerca de su mensaje en el versículo 15. First thing he says is the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Lo primero que dice es el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. For thousands of years, the Jews had looked for the return of the Messiah. Por miles de años, los judíos han estado esperando la venida del Mesías. And now the wait is over. Y ahora la espera ha terminado. And Jesus says, you know, all that stuff we've been waiting for and looking for, it's here. The kingdom of God is at hand. Y es como si Jesús les estuviera diciendo, todo eso que han estado esperando por generaciones, por fin ya llegó, está aquí, ya terminó la espera. Aquí está el reino de Dios. And Jesus says, here's the response you're supposed to have. Y entonces Jesús da, esta es la respuesta que tú debes dar al el cumplimiento de las profecías. And he says, repent and trust or believe in the gospel. Y dice, arrepiéntete y confía, cree en el evangelio. Opponents of Christianity often complain that we all talk about repentance and sin and guilt. Why are you guys always talking about that? Los oponentes y enemigos del evangelio nos acusan de que siempre estamos hablando del arrepentimiento, del pecado, de que tenemos que arrepentirnos y dejar el pecado. ¿Por qué tanto hablan sobre el pecado y todas esas cosas? Dicen. And the number one reason we do is because Jesus talked about that. Y la razón principal por la que ese es uno de nuestros, y debe ser uno de nuestros temas principales, es porque fue el tema principal de Jesús. It's like hanging around a doctor and he keeps talking about cancer and you want to say, what's your problem? You're so negative. Es como si un especialista en cáncer, tú lo criticaras y le dijeras, oye, ya déjalo, tanto de cáncer, puro cáncer, ¿por qué eres tan negativo? And the doctor says, well, I live to try to relieve the pain and the heartache of cancer in people's lives. Y entonces el doctor posiblemente te diría, pues es que mi propósito en la vida es ayudar a la gente que tiene cáncer y procurar que no sufran y que no se mueran por causa de esta enfermedad. Ese es mi propósito. You can't be healed unless you talk about the disease. Y tú no puedes ser sanado de una enfermedad a menos que la conozcas y hables y sepas acerca de la enfermedad. And who can doubt that there's something gone wrong in the heart of mankind? ¿Y quién puede dudar que algo hay mal en el corazón de la raza humana, de las personas de la raza humana? And what Jesus says is, you know what?
the thing that's been ruining and destroying mankind, I'm here to resolve it. Y lo que Jesús está diciendo es, ¿saben? Lo que ha estado arruinando a la raza humana, la raíz del problema de la raza humana, lo que la está destruyendo, yo he venido a resolverlo. And it starts with agreeing or repenting of the way we've been and agreeing with God that we need to move another direction. Y empieza con la declaración de que necesitamos arrepentirnos, de que necesitamos reconocer que lo que Dios dice que es pecado lo es y que tenemos que abandonar eso y darle la espalda a eso y volvernos a Dios y caminar de acuerdo a lo que Él manda. All of man's efforts to fix himself and the people around him and the world around him end up in failure. Todos los intentos del ser humano por arreglarse a sí mismo, por arreglar a los que están alrededor, por arreglar al mundo, terminan en fracaso. Because something has gone wrong in the heart of man. Porque hay algo mal, hay algo que está descompuesto dentro del corazón de los seres humanos. To repent can mean to agree with God of his view of our life alone without him. Arrepentirse se puede traducir como estar de acuerdo con la visión de Dios, de lo que Él ve, cómo Él ve nuestras vidas y y estar de acuerdo con Él en dejar lo que Él dice que tenemos que dejar y adoptar lo que Él dice que tenemos que adoptar. Another aspect of the meaning of repent is to turn around, change one way and go another way. Otro aspecto del significado de arrepentimiento es dar un giro, darse la vuelta, caminar en dirección opuesta hacia donde se estaba caminando. So we're to acknowledge before God that we've lived a sinful life away from him and then turn towards God and believe in the gospel. Entonces implica el arrepentimiento reconocer que hemos vivido una vida equivocada, que estamos en contra de Dios, dejar de practicar eso y darle la espalda y empezar a caminar hacia Dios obedeciendo lo que Él nos mande. The belief in the gospel is that Jesus has come in with a ransom to pay for our sins, so we're no longer held guilty. Creer en el evangelio significa que Jesús ha venido a pagar el rescate, a quitar el pecado y a remover completamente la culpa de nosotros. And the Lord calls for every person to make a choice to reject God's testimony or to believe in it. Y el Señor llama a todos y cada uno de la raza humana de manera individual a aceptar esta oferta o rechazarla. And we teach that because that's what Jesus told us to teach. Y enseñamos eso porque eso es lo que Jesús nos mandó que enseñásemos. So here's the question. Have you made that decision with Jesus? Y aquí está la pregunta. ¿Has tomado esa decisión por Jesús? You can be a very spiritual person, a very good person. Tú puedes ser una persona muy espiritual, una persona muy moral, muy buena. But there comes a time when the Lord calls us before him to acknowledge that all of our efforts fall short. Pero va y llega el momento en que Dios nos confronta, nos llama a cuentas y nos muestra que todos nuestros esfuerzos son inútiles y son basura. And we wash our hands of that life, and now we trust in his goodness on our behalf. Y entonces rechazamos todo eso, entregamos todo eso y confiamos nada más en Él para nuestra salvación y nuestro perdón. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord Jesus, I pray the ones you're speaking to right now in the quiet of their hearts. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés hablando a cada uno de nosotros directamente a nuestro corazón. I pray they would realize that what they're feeling is not just a response to a clever talk, but they're feeling you at work in their very hearts. Padre, te pido que nuestra respuesta a este mensaje
no sea porque nos gustó el mensaje o la forma en cómo se dio, sino porque es la verdad, es el mensaje que tú enviaste desde el cielo. In the quiet of their hearts, Lord, I pray you give them the courage to say yes. Y en lo más profundo de nuestro corazón te pido que nos des la valentía para decir que sí. Yes, to the belief and the realization that all of their efforts could never solve or save them. Sí a la realidad y a la cruda verdad de que todos nuestros esfuerzos y nuestras obras son fracasos, son trapos de inmundicia y nunca han resuelto ni resolverán nada. And you call them to kneel before you and receive your forgiveness on their behalf. Y tú nos llamas a venir a ti y a crucificarnos juntamente con Cristo para recibir el perdón y la salvación de parte de Jesús. Thank you, Lord, that heaven is celebrating the choices and the movements and the new freedom that people can know in you. Gracias, Padre, que el cielo está celebrando, Señor, a aquellos que han dicho que sí, Señor, porque van a experimentar una nueva libertad, una nueva vida, Señor, una transformación. I pray, Lord, in this study of Mark, that you would give us a fresh perspective of who you are. Te pido, Padre, que en toda esta serie de Marcos que vamos a estudiar nos des una perspectiva fresca de quién realmente has sido, eres y serás. And we pray these things in Jesus' name. Amen. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.